¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a su canal. Vamos a continuar con más ejemplos de lo que es Thevenin y Norton. Tenemos acá dos circuitos que me están pidiendo que haya el equivalente Thevenin. Comenzamos con el de la izquierda y observamos primero las fuentes. Solamente tiene una fuente de voltaje independiente, indicativo de que yo puedo emplear lo siguiente. Puedo mirar desde 1 y 2 y ojo que no está la carga, está desconectada. Veo desde acá haciendo primero el apagado de todas las fuentes, llámese de corriente y de voltaje. El apagado de esta fuente de voltaje sería un cortocircuito. Al hacer un cortocircuito simplemente voy a tener dos resistencias, la de 40 y la de 10. La de 10 y la de 40 están conectados en este punto y también en este punto, ya que acá hay un cable nada más que pasa directo. Así que la resistencia entre 1 y 2, es decir, visto desde 1 y 2, sería el paralelo de 40 y 10, con lo cual vamos a multiplicarlos y dividirlo entre su suma, que es 50. Se va un 0, se va un 0, sacamos quinta, quinta de 40, 8. La resistencia entonces es de 8 ohmios. Para hallar lo que es el voltaje en circuito abierto, ¿sí? Es el voltaje entre 1 y 2, es el voltaje que hay acá, justo en la resistencia de 40. Sería bueno hacer pasar una corriente aquí, obtener la corriente y multiplicarlo por 40. Con eso obtendría el voltaje de Thevenin. Esa corriente, si ustedes se dan cuenta, es lo siguiente. Entre este punto y este punto solamente tengo una fuente de voltaje que es de 20. ¿Sí? Y entre este punto y este punto también tengo una sola resistencia, que es la suma de estas dos. Sería una resistencia equivalente igual a 50. Y por ley de Ohm, yo sé que corriente es voltaje sobre resistencia, obteniendo una corriente de 2 quintos. El voltaje de Thevenin entonces sería así. La corriente multiplicada por la resistencia. La corriente yo sé que es 2 quintos y la resistencia es de 40. Quito quinta, 1, quinta, 8 por 2, 16 voltios. Y ya tendríamos ya el equivalente Thevenin, ¿no? Su fuente de voltaje con su resistencia. Pero también podría obtener, si quiero, la corriente de Norton, que vendría a ser, ya sabemos que es el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. El voltaje de Thevenin es 16, la resistencia de Thevenin es 8, así que si quieren hallar la corriente de Thevenin, la corriente de Thevenin vendría a ser de 2 amperios. Podríamos representarse en el circuito entonces como una fuente de voltaje con una resistencia de 8 o como una fuente de corriente de 2 amperios con una resistencia en paralelo de 8, ¿no? Y colocarlo entre estos dos puntos 1 y 2. ¿Correcto? Luego acá también tenemos otro circuito, fíjense, que tiene dos fuentes que también son independientes. Me piden que haya el voltaje Thevenin entre este punto y este punto. Entonces lo primero que voy a hacer es apagar las fuentes, ya que no tengo ninguna fuente dependiente. Las apago, las que tengo, todas las dependientes. Las apago así. Acá me queda 30. Por acá me queda de donde lo voy a leer, que son el punto 1 y el punto 2. Acá viene una resistencia de 60. Y acá lo apago también con un cortocircuito. Una vez que ya apagué todas las fuentes, voy a observar el circuito. Y ojo, esta resistencia de 30 está entre este punto y abajo. Es decir, entre este punto y abajo. Con lo cual, si ustedes se dan cuenta, está en paralelo con el de 60, visto desde 1, 2. Así que la resistencia de Thevenin sería 30 por 60
sobre la suma que es 90. Con lo cual me va a dar una resistencia de 20. Y listo. Ahora, para hallar lo que es el voltaje entre este punto y este punto, podría hallar el voltaje aquí. Fíjense, si yo hago circular una corriente acá y no importa la dirección, fíjense acá, si lo coloco así sería así, ¿no? Más menos sería el voltaje que tengo acá más el voltaje que tengo acá, ¿sí? Y si lo veo por aquí sería el voltaje que tengo acá. Pero acá hay una fuente de corriente, así que esto lo vamos a pasar como fuente de voltaje para que nos quede de la siguiente manera. Vamos a colocarlo así, fíjense. Ahí nos va a quedar así, una resistencia que va a ser de 30, que es esta de acá. Una fuente de voltaje, y ojo con la dirección de la corriente, positivo arriba, negativo abajo, 2 por 30, 60 voltios es este señor. Por acá vienen los puntos de medida, que es 1, y por acá viene el punto 2, viene la resistencia de 60, y viene la otra fuente, más menos 30. Bajamos esto, cerramos acá, y vamos a hacer ley de tensiones de Kirchhoff así, ¿sí? Así vamos a hacer ley de tensiones de Kirchhoff. Ya sabemos que la ley de tensiones de Kirchhoff es que la suma de todos los voltajes alrededor de una malla es igual a 0. Y comenzamos con esta que viene a ser menos 60. Vienen dos resistencias en serie, su equivalente sería 90. Por la corriente I que está circulando serían más 90I. ¿Correcto? Seguimos avanzando y nos encontramos con un voltaje de más 30. Eso igualamos a 0. Tenemos menos 60 más 30 menos 30. Lo paso al otro lado como 30. El 90i me queda ahí. Con lo cual I sería, a ver, se va a 0, se va a 0, tercia 1, tercia de 9, 3. Y sería un tercio de amperio. Y entonces el voltaje de Thevenin sería así. Acá hay una caída de voltaje, fíjense. Esa caída de voltaje tiene el siguiente valor. Esa caída de voltaje es un tercio por 60, es decir, 20 voltios. Y entonces el voltaje de Thevenin es visto desde 1 hacia 2. Tendría 20 más 30, 50. Voltaje de Thevenin entonces es 50 voltios. ¿Será cierto eso? Si lo vemos por el otro lado, me debe dar lo mismo. La corriente está circulando así, ¿sí? Y me salió positivo, quiere decir que la dirección de la corriente está bien, si no me hubiera salido negativo. Y como está bien mi dirección de corriente, la caída acá en esta resistencia es así. Voy a leer entonces el voltaje de esta manera, en este sentido, ¿no? Yendo de 1 hacia 2. ¿Correcto? Acá la caída de voltaje es, si la corriente es un tercio por 30 es 10 voltios. Tendría así entonces, vengo por aquí, menos 10 voltios, más 60 voltios, lo mismo, 50 voltios. ¿Corriente de Norton puedo hallar? Sí. Voltaje de Thevenin sobre resistencia de Thevenin. Voltaje de Thevenin 50. Resistencia de Thevenin 20. Entonces tendría 50 sobre 20. Con lo cual se van los ceros. Y la corriente de Norton sería de 2,5 amperios. Muy bonito. Lo dejamos ahí entonces. Y nos vemos en el próximo ejemplo. Cuídense. Chao, chao.